quizás fue una burla del destino. Pudiste abrir la puerta. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al último programa de esta temporada de Seres Libres, tercera temporada. Este programa que hacemos porque queremos hablar de lo que mucha gente esconde, de lo que mucha gente calla, de lo que mucha gente niega. ¿De qué? De las adicciones, de la oscuridad, de la muerte. A mucha gente le conviene la muerte, le conviene el silencio, le conviene el sufrimiento. El sufrimiento, la muerte, el esconder. ¿Por qué? Porque hay un negocio ahí. Hay un negocio si vos te drogás. No solo para el que vende, sino para el que después, como vos estás idiota, puede aprovecharse de vos en todo sentido. Yo lo he dicho, lo más crudo que yo vi en estos años es un nene de 6 fumando paco y ese mismo día, a las pocas cuadras, a una nena de 10 años contra una pared siendo abusada por un tipo que después para pagarle sus servicios ante la mirada escondedora también y negadora de gran parte de la sociedad, le tiraba una dosis de paco para que esa nena de 10 años fumara. Ojalá eso no, ni siquiera eso fue lo más crudo. Lo más crudo que yo estoy conociendo y enterándome es que hay madres que consumen, que van a parir hijos en consumo. Mujeres que fuman paco un minuto antes del parto. ¿Por qué digo esto? Porque estamos pariendo una nueva generación de adictos, niños que ya nacen con la droga en su cuerpo, en su sangre. En el programa de hoy, que es el último, vamos a hablar específicamente de esto. Y voy a arrancar con Caro, que es una madre que consumió todo el embarazo. Consumía antes, consumió el embarazo, como vamos a ver, consumió postparto. Y hoy está acá para compartir su historia y para intentar que su testimonio le sirva a una madre o a un padre para que no se droguen más. Ojalá, Dios quiera, esto sirva. Vamos a la primera parte de la charla que compartí con Caro. ¿Por qué decís que sí? Creo que al principio lo pensé 2 veces, pero después para concientizar. Para que le pueda servir a otro. Para que le pueda servir a otras mamás. ¿Cuándo arranca el consumo en tu vida? Muy chica, la verdad, muy chica. 14, 15 más o menos. ¿Y arrancaste con qué? Primero arranqué con alcohol y directamente pasé a la cocaína. ¿Qué te daba el alcohol y qué te daba la cocaína que sentías que tenías que ir por ahí? Ocultar lo que sentía, bronca, rabia. Era eso, aplacar todos los sentimientos. Anestesiar. Sí, anestesiar. ¿Se puso cada vez más oscuro o pudiste mantenerte mínimamente estable? No, hubo un momento de que lo dejé, pero la recaída fue peor. O sea, recaí y era prácticamente no dormir, no estar 2 o 3 días sin dormir, que eso fue el límite de todo. Siempre cocaína, alcohol y bueno, marihuana al otro día de la resaca era infaltable. Si no tenía marihuana no podía estar porque no... No te la bancabas. No me la bancaba el otro día la resaca, así que fumaba para no sentir la resaca del alcohol y la cocaína. Yo he visto a un chico de 6 años fumando paco. Y he visto el mismo día a una nena de 10 siendo abusada contra una pared. Y después para pagarle, irónicamente lo digo, los servicios, un tipo le tiraba una dosis de paco en el piso. Y yo creía que era lo más horroroso que yo podía ver. Pero cuando a mí me llaman, y yo puedo ir a un hospital, y escucho que los parteros, la partera, los obstetras no sabían qué hacer con madres que venían a dar a luz en consumo y con bebés que nacían, ¿no? Como en situaciones ya complejas, ahí dije, no, esto es lo más terrible que está ocurriendo porque es como el nacimiento, la oscuridad llegó a dar a luz, la oscuridad llegó a la luz. Hay un montón de madres que están pariendo así. Entonces, ahí quiero, con el respeto del caso, ¿desde dónde podemos hablar de esto? ¿Cómo lo viviste vos? Y no quiero recordarlo mucho porque es muy doloroso. Aislamiento total, que no me entendían. En el hospital me acuerdo que
cuchicheaban atrás mío sabían que estaba consumida, que fui consumida ahí a la ecografía o eso, y no, o sea, no, capaz que yo por un lado trataba de llamar la atención de alguien, Sí. pero era invisible, era un fantasma. Me hacían de lado, me hacían la ecografía, el turno que tenía, análisis de sangre, o me pesaban cuando tenía control y a tu casa. Varias veces fui amanecida. Obviamente, el adicto no es consciente de todo lo que está pasando, no es consciente de un montón de cosas, no ve todo lo que después, cuando dejás de consumir, empezás a decir, mirá lo que hice, mirá dónde estuve, mirá cuánto me metí adentro. ¿Vos eras consciente de que estabas viviendo un embarazo? ¿Había algo de conciencia del Sí. embarazo consumiendo? Estaba consciente que estaba embarazada, no estaba consciente de que eso le iba a hacer mal a largo plazo o lo que sea, pero no. Sí, sí, porque iba a los controles y todo, pero lo otro era otra cosa. ¿Podías parar en algún momento de esos 9 meses? ¿Fueron 9 meses? Sí. ¿Podías parar? ¿Entrabas en algún momento a rescatarte o no? ¿O esos 9 meses fueron 9 meses de consumo? Fueron 9 9 meses. meses de consumo. Caro, gracias primero por compartir con tanta crudeza tu historia. Y vos decís algo, yo no sabía que esto le iba a hacer mal al bebé. Claro, desde la lógica de personas libres de consumo, o por lo menos en parte libres del consumo, esto es impensable. ¿Cómo alguien no sabe que la droga le va a hacer mal? El adicto no ve, el adicto niega, el adicto se miente, el adicto está ciego, ciego de ojos y ciego de alma. No siente, está bloqueada el alma. Entonces, tratemos de entender la gravedad del asunto como sociedad, porque si no, después no vamos a poder quejarnos de nada. Se está pariendo en este momento un país con adicciones, un país mudo, un país que niega y un país retardado, un país con problemas. ¿Podemos cambiarlo? Sí, haciéndonos cargo. Segunda parte de la charla que compartí con Caro. Había días que al bebé no lo sentía, días y días que no sentía que se movía. Y aún así no podías parar. No. Y cuando ibas al hospital, también, que esto es importante decirlo, como tristemente no hay tanta información, como tristemente no hay prevención, hay muchas cosas de las que no se habla, tampoco hay un sistema de salud absolutamente preparado para ver cómo acompañar, qué hacer, qué no hacer. Claro. Incluso me acuerdo que cuando mi mamá había ido a firmar, porque yo era menor, la asistente social no me habló a mí de mi consumo ni nada. Habló con mi mamá por atrás mío y le dijo un montón de cosas horribles que después mi mamá me lo contó, pero no, nunca fue de hablar conmigo, o sea, un psicólogo, psiquiatra, nada. Nadie habló con vos. No. Vos vas a parir, ¿en qué estado? Estabas en consumo. Sí. O sea, estabas en consumo y empezaste a sentir... No tenía contracciones, rompí bolsa. Rompiste bolsa consumiendo merca y alcohol. Sí. ¿Y qué te pasa en ese estado que no me quiero ni imaginar? Estás en ese estado con toda la paranoia, la locura. No sé si entraste en esas etapas de paranoia, de locura con la cocaína. Sí, o sea, sabés de qué estoy hablando. Sí. Lo hemos vivido, todo lo que estuvimos consumiendo, terminamos en ese estado de paranoia. Así que si no consumiste, te invitaría a que no lo hagas, te propondría que no lo hagas. Y si estás en un estado de paranoia, que acepte, que pidas ayuda. ¿Llegás al hospital así? ¿Cómo vas al hospital? Y primero, para tomar coraje, me tomé un poco más. ¿Tomaste más? Tomé más y después fui al hospital, que habrán pasado 1 hora después que rompí bolsa, hasta que me animé a ir. Porque me imaginaba miles de cosas, que me iban a sacar el bebé, un montón de cosas. Pero bueno, llegué al hospital sin contracciones. Me acuerdo que la partera me dice que espere, que me iban a hacer cesárea porque no tenía contracciones y yo pujaba igual. En ese momento, perdón, ¿alguien se da cuenta que vos estás en consumo? Yo creo que sí, pero era lo menos importante en ese momento para ellos. Era sacar el bebé.
Y lo que me pasó fue que al no tener contracciones me dice, bueno, llamamos al cirujano, llamaron al cirujano y ahí como que entré en shock y no ¿Caíste quería en que, qué? claro. Y empecé a pujar y salió antes que llegue el cirujano porque si no me iban a hacer cesárea. Pero el bebé nació morado, estaba envuelto en el cordón, o sea, por eso no tenía las contracciones. Eso es lo que pienso yo, ¿no? Porque los médicos no me dijeron nada, por qué había pasado todo eso, pero bueno, después lo llevan a Neo, está 7 días ahí, pero a mí me dan el alta a los 2 días, O sea, vos te vas a tu casa y volvés a consumir. sí, O sea, te volvés a tu casa y seguís consumiendo. sí, Esos 5 días que tu hijo, sí. ¿no?, estuvo en Neo, vos estabas consumiendo. Sí, incluso cuando me dieron la oportunidad de entrar a darle la teta, que estaba en sala de madres, que me quedé ahí, habían chicas también en ese momento que estaban en la misma situación que O yo. sea, varias madres en consumo dándole la teta. Sí, Por eso digo que este es un tema, y me hago cargo, ¿no?, en este programa, quiero decirlo a cámara, me hago cargo en este programa, que es que si nosotros seguimos negando ciertas cosas o seguimos creyendo que el problema lo tienen solamente unos o solamente unas y no entendemos que este es un tema social cada vez más complejo, cada vez más riesgoso, del que mucha gente no se hace ni cargo. Vergüenza debería darles a lo de derecha, a lo de la izquierda, a lo de arriba, a lo de abajo. Lo dije 1000 veces y lo voy a seguir diciendo porque no hay información, porque hay una ley y en los colegios no se da, no se previene, porque en salud tampoco se habla de pandemias y de pandemia. Esta es una pandemia hace un montón de décadas. Es crudísimo porque es verdad. Es crudísimo porque está diciéndose algo que no le ocurrió o le ocurre solamente a Caro o a alguna otra mujer. Está ocurriendo en muchísimos lugares del país. Y ojalá fuera solamente el problema de una madre que parió así. Es el problema de una sociedad que, como dije alguna vez, está negando su adicción. Lo vemos en los medios de comunicación también que niegan su adicción. Lo dije la semana pasada o hace 2 semanas, que por un punto más de rating se hace en pantalla cualquier cosa, violencia pura a las 3, 4 de la tarde. Por un punto más de rating. Por un auspiciante más que viene gracias a ese punto de rating. Entonces la negación, la ceguera y el creer que el problema solo lo tiene Caro, el problema no lo tiene Caro. El problema lo tenemos como sociedad al no ver lo que está ocurriendo frente a nuestras narices. Y hablo de nariz porque acá entra mucha droga todavía de un montón de gente que podría tomar decisiones y no las toma. Tercera y última parte de la charla con Caro. ¿Cómo está tu hijo hoy? bien, por suerte bien, Bien. bien. ¿Y qué es para tu hijo la droga? ¿Qué es para tu hijo la cocaína? ¿Qué es para tu hijo el alcohol? Y la verdad que yo, bueno, tengo hijas que hacen deporte, tengo 4 hijos en total. Por suerte le inculco otras cosas, mucho deporte, estoy acompañándolos. Nunca los voy a dejar solo. Mi hija me hizo abuela a los 17 años, Wow. así que Y ahí pregunto, ¿a él sentís que le quedó algo en relación a ese consumo tuyo como madre durante el embarazo y posterior también? sí. Sí. ¿Qué? Todo. Siento que, o sea, no voy a decir cuál de mis hijos, pero No. sí voy a decir que es una persona muy sensible, le llega a todo, está... desde chico era hiperactivo, sentí que era especial. En el colegio no lo sabían entender por qué él era así. Me acuerdo que lo quisieron mandar a un psiquiatra, pero en el momento no lo supimos manejar con los maestros ni nada. Pero yo siempre lo vi especial, incluso los médicos le decía que algo... O sea, que algo él no era diferente a los demás. Y no, siempre me decían que no, que era porque tuvo algo desde chico, una enfermedad X que tuvo,
y que pudo haber quedado secuelas, pero yo sé que no fue eso. ¿Y eso cómo lo vivís vos? ¿Hay un lugar donde la culpa está presente? Sí, siempre, ¿Siempre vivís con esa culpa? siempre. Sí, incluso miro hacia atrás y si hubiese tenido un abrazo de alguien o un apoyo, no lo hubiese hecho nunca. Pero sí, la culpa queda siempre. ¿Nunca lo pudiste hablar con él? Sí, lo hablé, Lo hablaste. lo hablé. ¿En qué momento vos te alejás del consumo? Cuando lo miré a los ojos, tenía 3 años. Lo miré a los ojos y pasé un montón de cosas, o sea, en mi vida personal pasaron un montón de cosas y en el momento que lo miré a los ojos me di cuenta que podía haber muerto en el embarazo, que no podía haber existido nunca y ahora cuando estoy, o sea, eso es lo peor. Estoy, lo miro y veo que está ahí, digo, la puta madre hubiese no existido. Y durante esos 3 años, hasta que lo pudiste mirar a los ojos, no lo podías mirar a los ojos. No. ¿Qué quiero decir? Que durante 3 años él estaba ahí, pero no lo podías ver casi. No, es una mierda. Es algo que no se lo deseo a nadie que pase por eso. O sea, vi amigos morir por sobredosis, vi matarse por cocaína. La verdad que no se lo deseo a nadie. Ni menos a una mujer embarazada que pase todo lo que yo pasé. Si yo te propongo, y está la posibilidad porque hay una cámara, si vos pudieras hablarle ahora a una madre que acaba de enterarse que está embarazada y que está consumiendo, ¿desde dónde se le puede hablar a esa madre? ¿Qué le podrías decir? Que busca ayuda, que siempre hay una mano, que yo pensé que no había nadie, pero capaz que si yo me abría y preguntaba, iba a haber alguien que me apoyara, alguien que me dé un abrazo, alguien que me diga que iba a estar todo bien y que nunca se meta en la cocaína estando embarazada o con otras drogas, porque es lo peor que uno puede hacer en el embarazo. Que sepan decidir, que siempre hay alguien que te va a ofrecer droga, pero decir que no, digan que no porque no está bueno. Y que los quiero mucho y que estoy acá por ellos, porque les pedí permiso para venir. ¿Te dieron permiso? Sí, ¿Y sabes por qué te dieron permiso? porque quería que cuente la historia, mi historia y la de ellos. ¿Qué es la libertad para vos? La libertad para mí es no estar en consumo de nada, ser libre, hacer deportes como mis hijas lo hacen. Bueno, mi otra hija es ama de casa, pero ser libre, que sean libres sin tener que consumir nada, que puedan reírse, juntarse sin tener que estar consumiendo. Eso es la libertad para mí. ¿Brindamos con agua? Te quedó poquito, pero... Gracias, Caro. De nada. Gracias, Caro. Gracias por venir, por compartir, por confiar en nosotros y por creer que tu testimonio seguramente va a ayudar a otras madres. ¿Por qué digo esto? Porque vos al final además decís lo que necesitabas es un abrazo. Era un abrazo y sigue siendo un abrazo. Y hay un montón de pibes en este preciso instante, acá en la esquina, en barrios muy humildes y en barrios nada humildes, y lo digo en todo sentido, ni humildes económicamente, ni humildes porque hay soberbia en ciertos barrios donde creen que a ellos no les va a tocar, o a nosotros porque tenemos guita no nos va a tocar, mientras su hijo está en la habitación inyectándose o fumando paco. Le puede pasar a cualquiera. Y cualquiera de esos o de esas a quienes les está ocurriendo esto, lo que necesitan es contención, abrazo, atención y una mirada. Como dije, si hay alguien pariendo, hay médicos, obstetras, doulas,
parteras, que están ahí también y que tampoco saben qué hacer, porque en este país, en ministerios de salud, en ministerios donde esto debería ser un tema diario, porque se está quemando el país y que me vengan a decir que no, se están quemando un montón de nenes y nenas, esto debería ser tema fundamental, porque es transversal y está tocando todos los temas de la sociedad. Inseguridad tiene que ver con drogas, salud tiene que ver con drogas también, salud mental también está relacionado con drogas. Entonces, suicidios tiene que ver con drogas un montón de veces. Entonces, hagámonos cargo. Y acá vienen a compartir con nosotros dos profesionales, Jimena e Ivana, que nos van a contar también qué les pasa a ellas cuando llega una mujer en este estado a parir. Vamos. ¿Cómo se hace desde el lugar profesional cuando llega alguien a un hospital, ¿no? Y tienen que acompañar un proceso que es un proceso hermosísimo, que tiene que ver con la vida, con la luz, con dar a luz? ¿Cómo se hace profesionalmente? Y después me quiero meter en lo personal. ¿Cómo se hace profesionalmente? Y empezamos primero por sondear a dónde estamos paradas. ¿Qué sabe la mujer que viene a tener a su bebé? ¿Qué sabe del embarazo? ¿Qué sabe de la conexión clínica, digamos, que hay entre ese bebé y ella? Empezamos por ahí. Y hay muy poca información desde mucho antes de ese embarazo. Muy poca. Muy poca. Muy poca información. ¿Y por qué? Porque saben. En todo. Y es un tema tabú. Lo mismo que la muerte. Nosotras que acompañamos, como vos dijiste, los nacimientos y nuestra labor que tiene que ver con la lactancia, con los nacimientos, con la perinatalidad en general. Son procesos que muchas veces tienen una expectativa positiva de vida, y cuando nos encontramos con lo otro, es tabú. La muerte es tabú. Es tabú. La droga es tabú. Son los tabús los tabúes más grandes que hay, ¿no? La droga y la muerte gestacional o perinatal. Claro, pero lo loco es que en un hospital donde la muerte está presente, porque digo, está la vida y está la muerte, sí. Y donde, sobre todo en una sociedad de consumo con tantas adicciones, la droga también está presente. Y le puede pasar al paciente que viene y también le puede pasar a un profesional. Claro que sí. Entonces, específicamente en este programa donde nosotros hablamos de adicciones, hablamos de, no solo de adicciones, hablamos de salud, de vida, de muerte, ¿cómo ustedes, con las pocas herramientas ante estos tabúes que están, todos estos tabúes que están presentados en la sociedad, cómo hacen? ¿Cómo se hace para seguir adelante ante tan poca información? ¿Qué hacen? Básicamente lo que no hacemos, te podría decir, que es intentar tapar el sol con un dedo o con la mano, ¿no? Mirarlo de frente, hablar a calzón quitado, como le decimos siempre a las pacientes, hablando específicamente de lo que es las adicciones. Nosotras encaramos nuestro trabajo como acompañantes terapéuticos desde ese lado, hablando de frente, porque no se puede tapar, es intapable. Desde nuestra propia historia también, ¿no? Desde un hogar disfuncional, desde yo sé dónde estás parada, o sea, entiendo por dónde estás caminando, y acá no hay juicio alguno. Claro. Entonces, desde ahí ya te miran desde otro modo y se abren a contarte su historia, se abren a contarte su verdad, su realidad. Y ahí empiezan ellas a dar testimonio de la culpa que sienten, de la vergüenza que sienten, de cómo se sienten, como el sistema no las acompaña para nada, como no las sostiene. Nos ha pasado de una mamá que su bebito estuvo internado con una... Bueno, por consumo de ella, le dio la teta. Sí. Y ella dijo, yo no estaba consumiendo, yo hacía tiempo que no consumía, tuve un problema emocional, quise pedir ayuda, quise pedir turno, no había o sea, fue todo como una catarata de cosas que terminó donde terminó. Ella quiso levantar la mano y no hubo... Que también ocurre un montón, y acá en el programa hablamos mucho de esto, de este pésimo funcionamiento en muchos sentidos, del que hay que hacerse cargo, y no para criticar eso, sino para decir, bueno, ¿qué hacemos para mejorarlo? De gente que levanta la mano, exacto, para pedir ayuda, y no hay caso. Y en las adicciones, ese mínimo momento de lucidez Es ahí.
es fundamental, porque lo perdiste y se te fue. Yo siempre les doy el ejemplo de esto es como un tobogán, ¿no? Les digo, ¿viste cuando vos te subís al tobogán y te tirás? Sí. Bueno, cuando pisaste el primer escalón, ya sabes que lo estás pisando. Ya cuando te tirás, no hay vuelta atrás, No. es muy difícil. Entonces, cuando pisas el primer escalón, venía a tocarnos la puerta, venía a buscarnos al hospital. Desde nuestro lugar vamos a ver qué red empezamos a tocar, porque en los barrios hay centros que ayudan, que contienen, que sostienen. Después hay un montón de centros de rehabilitación y demás que son gratuitos. Entonces, vemos qué puerta podemos ir a tocar, salud mental, el equipo de salud mental. Vemos para dónde podemos acompañarlas. Gracias, Ivana. Gracias, Jime. Jime, a vos y a toda tu familia, a quienes quiero. Un abrazo y vamos a seguir escuchándolas. Puericultoras y doulas son. O sea, están en contacto con estas madres. Yo las conocí porque fui a dar una charla al Hospital Maternal de San Isidro y me encontré con un montón de profesionales que tienen muy poca información. Por eso vuelvo a lo que dije antes. ¿Cómo puede ser que en un hospital donde está la vida, donde está la muerte, haya tan poca información sobre algo que tristemente va a terminar llevando a la muerte? Lo decimos todas las semanas acá. Adicciones, el final, cárcel, hospital o cementerio. Cárcel, hospital o cementerio. Y que me vengan también a decir que no, que hay consumo con éxito de cocaína o de heroína o de crack o de paco, de pasta base. No, siempre hay tragedia al final. Segunda parte de la charla que compartí con Jimena y con Ivana. Las madres que llegan en adicción, ¿no? Con una adicción presente, ¿hay algo que las hermane? Sí, que están solas, que nadie las ve, que no las miran. Para mí va por ahí. El estigma, el prejuicio también, ¿no? Y esto que cuando te pedimos que vengas a dar tu testimonio al hospital, el poder ver la adicción como una enfermedad, ¿no? Como genera mucho enojo. La adicción, por lo general, genera enojo, sobre todo en una mujer embarazada, ¿no? Porque hay otro ser que claramente no está decidiendo. Pero bueno, es una enfermedad. Es una enfermedad. Y siempre decimos, si no te enojas con una mujer que es diabética o que tiene cáncer, tampoco te enojes con la adicta, porque tampoco vas a resolver nada. El camino no es ese, claramente, ¿no? Y decíamos, como decíamos recién, hay que traer la problemática y ponerla sobre la mesa. La solución no la tenemos nosotras, no la tenés vos, no la tienen en el hospital, pero hay que hablar y hay que ver por dónde vamos. ¿En qué sienten que no se avanza sobre estos temas y en qué sienten que hay pequeñas luces, hablando de dar a luz? Uh-huh. ¿En qué sí? La maternidad en general no garpa. Los niños y las niñas y los bebés no garpan. No están en agenda, no somos importantes las madres con hijos. ¿Qué pasó con los niños y las mujeres en la pandemia? Una mujer que vivía sola y que tenía que quedar con su hijo, ¿no? Todo ahí? lo que se suscitó, Sí. los niños Sí. y niñas están ultimísimos, son el último orejón del tarro. Pero por eso yo siempre hablo, lo he dicho un montón de veces acá en el programa, que cuando se habla de la pandemia esa que hubo, digo, acá hay una pandemia que tiene que ver con la adicción, que es lo no dicho, que lleva décadas. Esto, una mujer, digo, yo ni siquiera yo lo había pensado. Digo, ¿qué pasó con todas esas madres que dieron a luz en 2 años? Claro. Y ¿Qué causó pasó? estragos. Sí. A nivel, nosotras tenemos una lucha encarnizada por los derechos del recién nacido, porque se cumpla por las lactancias. Es una lucha, una militancia absoluta. Y podemos verlo, porque estamos posicionadas desde ese lugar. Y vemos que somos el último orejón del tarro, sobre todo los niños y niñas que no tienen voz. Pero ahí pregunto algo porque tiene que ver con lo que dijo Caro. Caro da luz y se queda 2 días en el hospital, le dan el alta en el hospital y se queda su hijo 5 días donde Sí. ella lo que hacía era, seguía consumiendo en su casa, iba a darle la teta en un lugar con otras madres que también consumían y le daban la teta. Quiero decir, Hoy es distinto. Te iba a eso decir igual. eso, hace claro, como pasaron- 5 años. pasaron Sí. esto, a eso iba con Sí. el avance o no, Sí. ¿en qué se avanzó? De 5 o 6 años para atrás a ¿Ahora? hoy cambió un montón, Ok. cambió muchísimo el servicio social, el servicio local, todos los equipos se pusieron de diferente forma a disposición de esa mujer. A eso voy. Sí. Eso es un avance. Sí, Sí, es un pero es un avance. avance a nivel local. Sí. Te estamos hablando de San, San Isidro. Isidro. No es algo a nivel Nacional. nacional ni mundial. Y como te decía antes, es una suma de voluntades, ¿no?
Muchas veces dijimos en este programa que todavía hoy, tristemente, es mucho más descalificada una mujer cuando se droga. Cuando un hombre toma whisky, es hasta canchero, es algo viril el whisky. Cuando una mujer toma whisky, es una reventada, ¿no? Para mucha gente. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque así como criticamos a una mujer por eso, o no podemos entender como una madre yendo a parir, consume, es que es una enfermedad. Y a las enfermedades tampoco las podemos enjuiciar, no podemos emitir juicios de valor sobre una enfermedad. La adicción desde hace casi 60 años o 60 años está declarada una enfermedad, no es un problema moral que tiene una mujer o un hombre, es una enfermedad que hasta puede tener componentes genéticos. Entonces, si en tu familia hubo alguien con adicciones, no quiere decir que lo seas o que vayas a hacerlo, pero ten más cuidado. Tercera y última parte de la charla que compartí con Jimena y con Ivana. La salud pública, la salud en general, está acabada, y la salud pública ni que hablar. Salud y educación. Salud y educación que van de la mano y son indivisibles, y las condiciones en las que trabajan el personal médico es terrible, es todo un círculo vicioso, y la verdad es que, bueno, es esto, no es como, bueno, ¿cómo quiero manejarme yo como profesional? ¿Cuál es mi aporte? Por algo elegí esto, ¿no? No soy, no sé, no tengo una verdulería, no tengo una tienda de ropa, trabajo en salud. Y nosotras creemos profundamente que si elegimos este camino hay que entregarse en cuerpo y alma. ¿Cuándo fue la última madre que llegó después de consumir a parir? La semana La pasada. semana pasada. ¿Qué les pasó sabiendo que iban a venir acá? Ya sabíamos que íbamos a hacer esta charla. ¿Qué les pasa con esa? Hablando específicamente de eso, ¿qué les pasa hoy? Nos pasa... es un poco la frustración. Sí, es como eso. la sensación de frustración de decir, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo se hace? ¿Por dónde se empieza? Porque nosotros la podemos sostener esos días y le podemos dar herramientas. Pero ¿cómo sé que las tomó? Claro. ¿A dónde se fue? Muchas veces sus bebés quedan en el hospital y ellas se van y siguen consumiendo. Y sus bebés entran en un sistema de adopción que es un sistema también tremendo. Terrible. Y es esta sensación de vacío, decir, ¿y ahora qué? A veces tenemos que recordarnos que somos simples mortales y que no podemos ayudar a todo el mundo, lamentablemente, pero es esto, es como ese abismo que hay ahí que decís, y nosotras vamos al barrio también, al barrio donde vive Caro, a los distintos barrios, y la droga es aire, es aire. Claramente. Y pensamos en armar proyectos y pensamos en cosas que puedan llegar a esto. En vez de entrar en un sistema de salud, de tener que pedir un turno, poder venir a golpear una puerta. Pero es tan chiquitito el granito de arena, ínfimo, Sí. que igual te quedas con esta sensación de... Sí, ¿no? es desesperación, De poco. siempre es una sensación de desesperación de qué hago, porque lo tengo acá delante mío, este bebé que está acá solito en una cuna y que se va a ir al sistema de adopción. Es realmente, nos queremos llevar a todos los bebés y esto es algo que nos pasa a todos, y también querés estar para todas las mujeres, incluso las mujeres que no tienen problemas de adicción y que tienen otros problemas, ¿no? La vulnerabilidad que conlleva el embarazo y el puerperio en sí mismo, Ya multiplicado a la 1000 potencia en una mujer que vive en un nivel socioeconómico Sí, que no tiene un indigente. mango, que no tiene claro. Ninguna Claro, proyección de obvio. nada. Entonces es esto, ¿no? Es sentirte maniatada constantemente, decir, más que palabras, más que un abrazo, muchas veces no, o esa mirada sin prejuicio no podemos dar. Es un montón, pero a la vez no es nada. Es una doble sensación que tenemos todo el tiempo de ¿qué más podemos hacer? Es terrible. Gracias por venir a las dos, por el placer. laburo Gracias y a por vos. estar generando desde el lugar Gracias. que tienen mucho más de lo que el lugar les ofrece, que es un montón, pero ustedes están potenciándolo. Gracias. Gracias. Brindo con agua, Gracias a vos. que es con lo que Brindemos. puedo brindar. Está muy bien. Gracias. Gracias, Jime, gracias, Ivana. Y me quedo con dos conceptos finales. Esto de cuando vas a los barrios, la droga es aire. Los que hemos caminado, yo he dado 500 charlas en todo el país, frente a 500.000 personas. Por eso digo, no me pueden decir a mí si hay o no droga, o si miran para otro lado,
ciertos políticos y ciertos funcionarios que deberían estar trabajando en el tema. Claro que es así, claro que se está quemando y claro que es aire para un montón de pibes. Y como no tienen otras opciones, toman eso y se drogan, porque no quieren ver además una realidad tristemente, en muchos casos, cada vez más cruda. Gracias, Jimé. Y una cosa más, hablaron del granito de arena. Es inmenso el granito de arena de ustedes, como es inmenso el granito de arena de un montón de gente que a lo largo y a lo ancho del país hace cosas para mejorar la vida suya y de un montón de gente. Y ahora voy a hablar con dos especialistas, una neonatóloga y una obstetra. Es un clip que preparamos para ustedes con dos especialistas hablando específicamente de este tema. Lo que vemos habitualmente en una madre que consumió antes del nacimiento de su hijo es una madre que está excitada psicomotrizmente, que está alterada, que no es normal para lo que son los partos habituales. Entonces ahí es donde generamos la sospecha diagnóstica junto con el servicio de obstetricia y es donde pedimos un análisis de orina materno para buscar tóxicos. Cuando nos da positivo para alguna sustancia es donde tenemos que empezar el trabajo de neo de separar a la mamá del bebé, que es una de las primeras complicaciones porque el binomio lo tenemos que separar. Tenemos que controlar al neonato y tenemos que ver que no haga síndrome de abstinencia, que sería una de las primeras complicaciones que hacen los hijos de madres adictas, porque dentro de la panza de la mamá el consumo iba pasando a través de la placenta, o sea, es un bebé adicto. El bebé puede hacer lo que se llama COPAP, estar a UPA de su mamá por un tiempo prolongado. Lo que no podemos es ponerlo al pecho, porque en el caso de que sea tóxico positivo la mamá, no puede tomar la teta el bebé. O sea, la lactancia debe ser inhibida. ¿Por qué? Porque esa sustancia también pasa, como pasa por la placenta, se excreta también por la leche materna. Entonces, si nosotros le damos que tome el pecho de una mamá adicta a un bebé, el bebé va a seguir siendo consumidor. No se separan, al menos que la madre está en un estado psicomotriz muy alterado. El bebé puede quedar a UPA de su madre 1 hora mínimo estando en sala de parto y después sí lo tenemos que internar porque tenemos que empezar a controlar que no haga síndrome de abstinencia, monitorizar sus signos vitales y ver que esté bien. Pérdidas de embarazos, desprendimientos de la placenta, muerte intrauterina, de pronto tener una sobredosis y muerte por sobredosis, de manera que las complicaciones son muchas. Y además, para nosotros, el problema está en que en general estas mujeres tienen un control insuficiente de su embarazo. Entonces no nos permite arribar o hacer todo el control necesario a lo largo de 9 meses. Hay también un grupo de mujeres que directamente no se acerca a los centros de atención de salud, al hospital, y las conocemos cuando tienen que venir a parir directamente, pero no han tenido ningún control del embarazo. Con lo cual, además de las adicciones, se suman otras problemáticas, como por ejemplo hipertensión en el embarazo, diabetes gestacional, enfermedades de transmisión sexual, que no las hemos podido detectar a lo largo del embarazo y tratarlas. Con lo cual, no solamente es el problema del consumo, sino todos los efectos o daños colaterales de un embarazo insuficientemente controlado o no controlado. La mujer que se acerca al sistema de salud nos da la oportunidad de detectar determinadas patologías, poderla ayudar en sus adicciones. Siempre la mujer que no accede hasta último momento es la que mayores problemas puede tener y a nosotros nos complica más el tema de que solo la estamos conociendo a último momento, ¿no? Gracias a ambas por además traernos todavía más claridad sobre un tema tan oscurecido, tan oscuro, tan triste, tan doloroso, ¿no? Tan negado además por la sociedad. Gracias de verdad. Y ahora, ya entrando en la parte final, quiero compartir con ustedes, el equipo de Seres Libres quiere compartir con ustedes un clip que habla un poco de esta última temporada. Nosotros en esta temporada además intentamos abrir un poco más el juego, no solo hablar de adicciones. Y esto lo van a ver ahora en el video, este simple clip que armamos para ustedes, que es también un agradecimiento a todos y a todas las personas que vinieron acá y compartieron parte de su historia. Muchas veces la parte menos glamorosa y luminosa de sus vidas, pero que seguramente sirve para que vos, que estás ahí, te crees
solo o sola con este tema, te sientas acompañado. Vamos. Pero era también como mi rol, como bien eso. Dice, yo estando en coma, abro los ojos y te veo rezando al lado mío y diciéndome, por favor, no te vayas, Janina te necesita. Yo no veía que lo que te pasaba era la droga, ¿entendés? No lo linkeaba con eso. Empecé como a tomar mucho alcohol en cualquier horario, se me perdían los días, trabajaba, siempre trabajé. Sí. Pero trabajando, arañando a no quebrar. Pensé en suicidarme. Llegó un momento donde mi consumo era llorando. Yo siento que tuve dos padres. ¿Por qué? Porque había uno que tomaba alcohol y el otro que no tomaba, en una sola persona. Creo que es un cigarrillo más de ansiedad que de nicotina. Puede haber la adicción al juego. ¿También? ¡Oh! Maquinitas, terrible. ¿Ibas al casino a las maquinitas? Sí. Tuve una adicción al sexo. Convivía con 4 mujeres, un día cada una por ahí. No podía parar. Tomate todos los esteroides que vos quieras, que lo único que vas a hacer es destruirte. Espectacular. Pero sanamente. Yo tenía que ser bellísima, flaca, y eso la era mirada ajena que te exigía y te pedía una pérdida de libertad a eso. Absoluta. Sí. O sea, me puedo reír de mí misma y hacer el chiste y está todo bien, pero no por eso te voy a dejar que me maltrates como una gorda de mierda. Yo quería sacarme la remera, que se me noten las costillas y que alguien se dé cuenta que yo estoy mal y que alguien me ayude. Y vienes de la nada, te golpea así y te enseña un montón de cosas, porque te saca lo más simple que tiene la vida. Y viene la doctora caminando por el pasillo y me dice, Malena tiene una mancha en el cerebro. Ahí me deslicé con el cuerpo por la pared y caí en el piso. Yo creo que soy mejor tipo ahora que antes, con la enfermedad, con el Parkinson. Pero si un autista no lo ayuda, tal vez puede llegar a hacer que haya más probabilidad de adicción, porque también puede llegar a ansiedad, depresión, un montón de cosas. Mi mamá tiene Tourette y así que no me siento sola, porque tengo a alguien que también tiene. Yo empecé con ataques de pánico, empecé con muchas fobias, tenía como una anorexia nerviosa que de un día para el otro todo lo que comía se me sentía, ¿no? Obvio, se me quedaba atorado, entonces no podía comer. Lo que me pasaba es que yo no me quería matar, pero me quería morir. Hay días que las paso para el orto conmigo. El día del velorio de Franco se acercaron tantos amigos para contarme la cantidad de amigos que habían muerto o por sobredosis o porque también se habían quitado la vida. Sacarme la remera, que se me noten las costillas y que alguien se dé cuenta que... Y vienes de la nada, te golpea. ¿Cómo? Gracias a todos y a todas los y las invitadas a este programa, primero porque confiaron en nosotros, porque vinieron acá, abrieron su corazón, compartieron su historia, sabiendo y confiados en que lo hacemos con buena onda, con respeto, con sentido común y por sobre todas las cosas con la intención de que este mensaje te llegue a vos que estás ahí. Lo dije un montón de veces a lo largo de estas 3 temporadas. Si estás ahí, estás solo en este momento en la cama, encerrado, no podés salir, crees que tu vida va a terminar ahora, dentro de 10 minutos, estás llamando al dealer para que te traiga, estás saliendo a buscar droga, estás saliendo a jugar, a matarte, como lo hiciste estos últimos años, estos últimos meses, no podés parar, perdiste a tu familia, a tus hijos, a tu pareja, a tu trabajo, a tus padres. Quiero decirte que no estás solo, que no estás sola de verdad, que te ayudes, que te animes a ese paso fundamental que necesitamos, que es levantar la mano y pedir ayuda, a decir, estoy siendo derrotado por esto y necesito que me ayuden. Desde acá te animamos a que lo hagas. Yo quiero agradecerte a vos porque hiciste este programa con nosotros cada día, con tus mensajes, con tu aliento, con tus observaciones, ¿por qué no? Hasta a veces con las críticas. Hiciste posible este programa, nos acompañaste durante 3 temporadas. Yo quiero agradecer a todo el equipo
yo lo dije y lo repito, cada día. Yo soy la cara de un equipo enorme de gente, enorme por el corazón, que hace este programa, que lo hizo y que sigue confiando en que es necesario. Y quiero cerrar con 2 ideas más. Seres Libres es tuyo. Vos sos un ser libre. Y vos podés llevar este mensaje a la persona que necesita. A la que está muriéndose ahora, el mensaje se lo podés llevar vos. No es necesario esperar a que yo lo esté diciendo. Lo podés hacer vos. Gracias por cada día. www.sereslibres.org. Pedí ayuda, buscala. Quiero agradecer a la gente de la provincia de Buenos Aires, a la gente de la provincia de San Luis y a quienes nos acompañaron siempre. Al CETRAC, a Vencer para Vivir y a Cuarta Opción. Cerrando esta tercera temporada, sabiendo que Seres Libres es algo que seguirá y que sigue, quiero decirte lo que me digo todas las semanas, y te lo repito a vos. Vos no sos esclavo de nadie. Vos no sos y no merecés ser esclavo o esclava de nadie que te diga que necesita poner el pie arriba de tu cabeza ni de tu alma. Vos sos libre para hacer lo que quieras con tu vida, respetando obviamente tu vida y la del otro y la de la otra. Entonces, nunca más esclavas, nunca más esclavos. Seamos seres libres y gracias a cada una de las personas que hace este programa. Gracias a Crónica, gracias a Gerardo González, gracias a Wolf. En este momento están acá 2, José Luis Tenaglia, Sabrina Schultz. En nombre de Seres Libres, lo comparto con ellos 2, que son quienes están acá, pero a todo el equipo técnico, a los que están ahí en el control, gracias por hacer este programa, gracias por permitirnos ayudarnos y ayudar. Nos vemos pronto. Buenas 24. Quizás fue una burla del destino. Pudiste abrir la puerta equivocada. Pudiste estar sin ver. Bebes del agua que está contaminada.